Buenas tardes, soy Cristian Alexis Silva Torres y mi exposición va acerca de los semiconductores y transistores. Los semiconductores son materiales cuya conductividad eléctrica está entre los materiales altamente conductores y los aislantes que tienen una conducción pobre. Los semiconductores intrínsecos son semiconductores puros cuya conductividad eléctrica se determina mediante sus propiedades conductivas inherentes. El silicio y el germanio son elementos de esta clase. Son materiales de semiconductores tipo intrínsecos. Estos elementos son de la tabla periódica 4A. Tienen una estructura cúbica de diamante con enlaces covalentes altamente direccionados. Cuando se suministra una cantidad crítica de energía a un electrón de valencia de este tipo de átomos, para excitarlo más allá de su posición de enlace, este se vuelve un electrón de conducción libre y deja detrás un hueco que queda cargado positivamente en la red cristalina de ese mismo elemento. De este modo, durante la conducción eléctrica de un semiconductor puro como el silicio, los electrones que son cargados negativamente se mueven en una dirección opuesta al campo aplicado, y el flujo de corriente es convencional, y hacia la terminal positiva los huecos que son cargados también positivamente se mueven en la dirección del campo aplicado hacia la terminal negativa, como se aprecia en la figura. Por otro lado tenemos los semiconductores extrínsecos, que son soluciones sólidas sustitucionales, muy diluidas, en las cuales los átomos de impurezas de soluto tienen diferentes características de valencia respecto a la red atómica disolvente. Las concentraciones de los átomos de impurezas agregadas en estos semiconductores suelen encontrarse en el intervalo de 100 a 1000 partes por millón. En un semiconductor existen dos tipos, los tipo N y tipo P. Los tipo N son característicos por tener una impureza del grupo 5A, tales como el fósforo, que sustituye un átomo del silicio en el elemento que es un elemento de la tabla periódica del 4A. Existe un exceso de electrones por arriba de los 4 que se necesita para el enlace covalente de la retícula del silicio. El electrón adicional solo está ligado débilmente al núcleo de fósforo con carga positiva y tiene una energía de enlace aproximadamente de 0,044 electronvoltios a unos 27 grados Celsius. Esta energía es casi el 5% de la que se requiere para que un electrón de la conducción brinque la brecha de energía de 1.1 electronvoltios en el caso de un semiconductor intrínseco de silicio puro. Esto es una gran ventaja, ya que facilita bastante la conducción eléctrica y a voluntad del ser humano, solamente modificando la cantidad dopante que se le inserta a la retícula del silicio. Los extrínsecos tipo P o tipo positivo es cuando se tiene un elemento de la tabla periódica del grupo 3A, como el boro. Se introduce, que se introduce en la retícula del silicio. En este caso se pierde uno de los orbitales de enlace y existe un hueco en la estructura de enlace del silicio. Si se aplica un campo eléctrico externo al cristal del silicio, uno de los electrones vecinos del otro enlace puede alcanzar suficiente energía como para desprenderse de su enlace y moverse hacia el enlace faltante, que sería el hueco que estamos hablando, del átomo de boro. De esta manera se mueven los huecos de una forma análoga a los electrones, pero en sentido contrario, porque tienen diferente carga. Aquí podemos ver una gráfica de las energías de ionización de algunos electrones, de algunos elementos, pero que están en términos de electronvoltios, en términos de energía de electronvoltios. Ahora vamos a hablar un poco de los semiconductores en los dispositivos, que es algo muy importante en la actualidad. La capacidad de los fabricantes de semiconductores para poner circuitos eléctricos extremadamente complejos en un solo microchip de silicio de casi 1 centímetro cuadrado o menos, alrededor de 200 micras de espesor, ha revolucionado el diseño y la manufactura de incontables productos. Un ejemplo de esto son la circuitería electrónica que todos conocemos como los celulares o los computadores. A partir de ello, pues se constituye una gran característica de estos circuitos la unión tipo PN, que en un diodo común puede producirse haciéndose crecer solo un cristal de silicio intrínseco e impurificándolo primero con un material tipo N y después con un material tipo P. Sin embargo, de manera más común, la unión tipo PN se produce por la difusión de estados sólidos de un tipo de impureza como el tipo P en un material ya existente y determinado como base de tipo N. Ahora, acerca de esta unión,
podemos ver que hay dos tipos de polarización, la inversa y la directa. En la inversa, cuando se aplica un voltaje externo a la unión tipo PN, se dice que está polarizada inversamente. Se considera pues el efecto de aplicar un voltaje externo como una batería. Se dice que la unión tipo PN está inversamente polarizada si el material tipo N de la unión se conecta a la terminal positiva de la batería y si el material tipo P se conecta a la terminal negativa, como en la figura vemos. De esta manera, pues los electrones que son portadores mayoritarios del material tipo N son atraídos a la terminal positiva y los tipo P, que son los huecos, son atraídos a la terminal negativa de la batería. El movimiento de los electrones y los huecos de los portadores mayoritarios lejos de la unión aumenta ese ancho de barrera y como resultado la corriente que se produce a partir de los portadores mayoritarios no circulará. Por otro lado tenemos la polarización directa. En un diodo tipo PN se dice que está polarizado directamente si el material tipo N de la unión se conecta a la terminal negativa de la positiva de la batería externa u otra fuente eléctrica y si el material tipo P se conecta a la terminal positiva. Con este arreglo los portadores mayoritarios se repelen hacia la unión y puede combinarse. Por esto los electrones se repelen lejos de la terminal negativa de la batería hacia la unión y los huecos se repelen alejándose de la terminal positiva hacia la unión. Por cada electrón que cruza la unión y se recombina con un hueco, entra otro electrón desde la batería o la fuente. Además, para que cada hueco se recombine con un electrón de material tipo N, se forma un nuevo hueco siempre que un electrón deja el material tipo P y fluye hacia la terminal positiva de la batería. Ahora pasamos a los transistores de unión tipo JT, por sus siglas en inglés. Es un dispositivo electrónico que puede servir como un amplificador de corriente. Este dispositivo consta de dos uniones PN que se forman de manera secuencial en un solo cristal del material semiconductor, de manera como se ve en la figura, como el silicio. Tiene tres regiones: el emisor, la base y el colector. El emisor del transistor emite las portadores de carga, puesto que el emisor del transistor PNP es de tipo N, emite electrones. La base del transistor controla el flujo de portadores de carga y es de tipo P para el transistor PNP. La base se hace muy delgada, alrededor de 10 a la menos 3 de espesor. Esta está ligeramente impurificada, de modo que solo una pequeña fracción de los portadores de carga del emisor se recombinan con los portadores mayoritarios de la base cargados de modo opuesto. Finalmente tenemos los transistores tipo MOSFET, que crean dos islas de silicio tipo N en un sustrato de silicio tipo P, como se ilustra. En el dispositivo NMOS, que el contacto donde los electrones entran se conoce como la fuente, y el contacto donde salen se reconoce como el drenaje o drain. Entre el silicio tipo N de la fuente y el drenaje hay una región tipo P sobre cuya superficie se forma una delgada capa de dióxido de silicio que actúa como un aislante. En la parte superior del óxido de silicio otra capa de un metal se deposita para formar un tercer contacto del transistor denominado la compuerta o la gauge. La tecnología MOSFET es la base para la mayor parte de los circuitos de memoria digitales integrados a gran escala, sobre todo porque el MOSFET individual requiere menor área del chip de silicio que el BJT. En consecuencia, es disponible obtener mayores densidades de transistores. Cabe mencionar, por último, que los MOSFET se usan principalmente para amplificar tensión y los BJT para amplificar corriente. Las ganancias de los BJT suelen ser de alrededor de 200 y los de los MOSFET no tan grandes, de 10 o 15 máximo, incluso menos, 6 o 7 de ganancia. Aquí vemos una oblea de silicio que contiene y muchos amplificadores que contienen muchos transistores. Muchas gracias por su atención.